Regresamos con José María de Viana, ingeniero, presidente de la Asociación Venezolana de Ejecutivos, ha sido servidor público en empresas tan importantes como el Metro de Caracas, cuando esta empresa era una referencia mundial en lo que se refiere a servicios de transporte masivo. Usted está haciendo ese recorrido sobre lo que hace, lo que diferencia a una sociedad exitosa de otra. Y me recuerda a un amigo fallecido, ya un economista, él escribió un libro, Julio César Funes, él hablaba de Venezuela, uno de los pocos países del mundo que hizo un milagro al revés, adverso. Dio la vuelta, un salto atrás cuando estaba a punto de pasar al primer mundo. No tendríamos muchos los problemas que tenemos ahora. Entonces uno se pregunta, ¿dónde estuvo ese error fatal de la historia y si es posible recomponerlo? Hay una investigación que vale la pena revisar, que es la de Hausman y Rodríguez, que tiene que ver con el análisis de la economía venezolana antes del año 2000. Por lo tanto, es un estudio que no habla del gobierno que ha tenido Venezuela en los últimos tiempos, sino que dice, bueno, ¿qué pasó entre el año 70 y el año 2000? Y especialmente, ¿qué pasó en comparación con qué pasó en México o qué pasó en Brasil, que eran países que originalmente eran más pobres que nosotros y que hoy son países más ricos y más libres que nosotros? Y precisamente tiene mucho que ver con lo que estábamos conversando antes. Un país que estaba convencido de su riqueza en recursos naturales y especialmente en el caso del petróleo, concentró todo su ilusión de país en extraer petróleo, y eso no está mal, pero es una economía que no logró desarrollar un aparato industrial y un aparato agrícola con orientación hacia la exportación, que fue un poco lo que le pasó a Brasil y México. Y efectivamente el petróleo fue generoso con Venezuela, tan generoso que a pesar de que año tras año, desde el año 70 en adelante, nos empobrecimos, es decir, redujimos nuestra capacidad como país, porque además estamos creciendo en población. En todos estos años crecimos en población y el crecimiento de la economía no fue al mismo ritmo que eso. Eso nos trajo una serie de problemas económicos y políticos, porque no hay forma que un país viva en paz si no tiene una economía próspera, que es otro asunto elemental. Es decir, de alguna manera la paz y la tranquilidad de la gente está asociado con un buen ingreso. Pero fíjate tú que al final mirar hacia atrás no nos ayuda mucho, sino un poco nosotros nos hemos dedicado justamente a revisar países que en este momento son desde el punto de vista de modelos de crecimiento económico interesantes para nosotros. Y por eso estudiamos en el caso de la AVE a 4 países, son 4 casos que investigamos y que están disponibles, qué pasó en China, qué pasó en Vietnam, qué pasó en Brasil y qué pasó en India. Estudiamos esos 4, pero de alguna manera la historia es parecida en otros países emergentes, ¿no? Cuando digo, por ejemplo, en el caso de China, recordemos que China es un país que viene creciendo al 12% interanual. Y China y India especialmente han provocado el principal fenómeno político y social de este siglo. Va a ser que entre esos 2 países van a sacar de la pobreza a más de 2.500 millones de personas. Es decir, el evento social más importante que va a pasar es que la mitad de la humanidad que era pobre va a dejar de ser pobre. Y cuando digo dejar de ser pobre, quiero decir que van a vivir en ciudades modernas, que van a tener educación, que van a tener salud, que van a estar incorporados al consumo, pero también va a suponer el mayor crecimiento en la industria, en la agricultura mundial, porque todos esos países están haciendo un esfuerzo enorme de que al salir de la pobreza la gente viva realmente condiciones de prosperidad. ¿Estará el mundo en capacidad de tolerar esa mayor presión sobre la demanda Claro, de productos es básicos, muy materias interesante primas? porque eso está generando una revolución industrial asociada con la productividad. ¿Qué quiere decir? Bueno, que esa escasez de recursos en una economía que de alguna manera no era eficiente en el uso de los recursos está llevando a una revolución que algunos historiadores hablan de la 4ª revolución industrial, que es la revolución de los recursos. Estamos entrando en una época en que la tecnología va a cambiar la cantidad de energía que usamos, las formas como nosotros nos iluminamos hoy o como usamos el petróleo hoy, serán vistas por nuestros hijos y por nuestros nietos como una época de gran despilfarro. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros, por ejemplo, en la industria de la construcción,
desperdiciamos más del 30% de los recursos que usamos. Y está ocurriendo que esa enorme presión sobre los recursos, porque entendamos los números, estamos hablando de que están saliendo de la pobreza 100, 200 millones de la humanidad están sacando de la pobreza. Y cuando estamos hablando, eso no es una ficción, sino que efectivamente están saliendo del cuarto mundo de la pobreza, es decir, de las zonas interiores de China más pobres, a tener niveles de nutrición y de consumo adecuados. Está habiendo la aparición de una nueva agricultura, mucho más eficiente, pero también mucho más sustentable desde el punto de vista de la utilización de los recursos. Por cierto, gran parte de esto que está pasando, nosotros no nos enteramos porque vivimos aquí. ¿Cómo queda Venezuela inserta en esta revolución mundial mientras que aquí se está hablando de una supuesta revolución tropical que no llega a ninguna parte? Claro, por ejemplo, los países que están en este momento pendientes no de importar caraotas, sino de exportar caraotas, porque precisamente ese incremento en el consumo mundial va a hacer que todos los commodities, todos los productos básicos van a crecer de precio, como pasó con el petróleo. Bueno, esa gente está dedicada a ver cómo producen más caraotas en forma más eficiente. Pues no está buscando los dólares para comprar las caraotas. Más por hectárea, ¿no? Más producción por hectárea. Producción por hectárea, cómo el tema genético se maneja en forma apropiada. Está apareciendo sustitutos a los cereales, sustitutos a las leguminosas. Por ejemplo, hay un proceso de sustitución tremendo de carne, la carne de bovino muy especialmente, que es muy ineficiente. Está habiendo un proceso, está cambiando la forma de iluminación. Todos los sistemas LED modernos son de consumos en donde se llega a utilizar. Energía renovable, energía eólica, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, de la energía eólica y solar, el que no se dé cuenta, en los últimos 10 años los costos de células fotoeléctricas bajaron en un 80%. Quiere decir que hay países en el mundo que están produciendo electricidad comercialmente con células fotoeléctricas. Entonces tú me dices, bueno, y aquí en Venezuela, bueno, no tenemos una sola, porque estamos en otro problema, estamos pendientes de cómo hacer las colas y cómo repartir la escasez. Y eso es un problema terrible, porque los países que están en el mundo, entendiendo lo que está pasando, están, por ejemplo, comprometidos con un proceso intenso de investigación de tecnología. Las universidades del mundo están comprometidas con potenciar un aparato industrial de nueva generación, que la cuarta generación de revolución industrial es una mezcla entre las computadoras y los robots, donde hay un proceso muy, por ejemplo, nosotros ni nos hemos enterado que en el mundo hay un proceso de desarrollo de vehículos no tripulados, porque resulta que los vehículos tripulados manejados por nosotros son muy ineficientes y al final hay miles de vehículos que en los próximos 5 años van a entrar a funcionar sin conductores. Vamos a volver sobre ese punto porque además hay un desarrollo de vehículos eléctricos y el petróleo, como decía, ¿quién era que decía que la edad de piedra no se acabó por falta de piedras y la del petróleo no se acabará por falta de petróleo? Muy bien, ¿no? Eso es algo que va a agarrar a Venezuela desprevenida y aquí seguimos empeñados, sigue el gobierno empeñado en profundizar la dependencia con el petróleo. Conversamos con José María de Viana. Él es presidente de la Asociación Venezolana de Ejecutivos, tiene una larga trayectoria como servidor público y además es un analista de la importancia de los temas de tecnología en el desarrollo de las naciones. Esto es Análisis Venezolano. Quality Engines te presenta estos modelos disponibles en su lote de vehículos. Ford Mustang convertible año 2012, V6, 305 caballos de fuerza, 40.000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por solo $298 al mes. Toyota FJ Cruiser 2007, 4x4, suspensión levantada 2.5, cauchos todoterreno, 96.000 millas. Solo 2 dueños. Puede ser tuyo por $298 al mes. Nissan Altima 2013, encendido de botón, llave inteligente, 61.000 millas. Un solo dueño, 0 accidentes. Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por solo $232 al mes. Si mencionas este anuncio, te regalamos un set de alfombras y un GPS con la compra de tu vehículo. Recuerda, nosotros somos el banco. Si tienes crédito en Venezuela, tienes crédito con nosotros. Quality Engines.
Quality Engines Auto Sale. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección 361 Northwest 36th Street, Miami. www.quality-engines.com. Quality Engines Auto Sales. Pronto, lo mejor en entretenimiento. Telimperio.com. Baracars Rental Car. Alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos www.baracars.com, @Baracars en Twitter, Baracars Rental Car. Ven a descubrir el Paseo de las Artes. Un oasis de buen teatro en Doral. Disfrute 7 obras breves y artísticos contenedores. Tenga contacto directo con sus actores más queridos. De jueves a domingos, a partir de las 6 de la tarde y por solo $5. El Paseo de las Artes. Un espacio único en Doral. Tronic Solutions. Tenemos las mejores marcas: celulares, tablets, drones, cámaras GoPro, accesorios. Tenemos asesoría personalizada y showroom exclusivo. Garantía en toda Latinoamérica. Puedes comprar en Miami y retirar en Venezuela si así lo deseas. Precios especiales por apertura. Estamos en el 2708 Northwest 72 Avenida, Doral. Tronic Solutions. Vanguardia tecnológica. Y luego de su gran éxito en Caracas, Reinaldo Durán Productions trae a Miami T para 3. Un tributo al recordado Gustavo Cerati, escrita y dirigida por Juan Carlos Duque. ¿Cómo has aprendido? Bueno, yendo a tus conciertos. Me vas a matar con el teatro. Ahora entonces teatro. Con las actuaciones de Flor Núñez, Carlos Mata y Frank Medina. T para 3, a partir de este viernes 29 de mayo a las 9 de la noche en el Paseo de las Artes. Los esperamos. T para 3.